Las mañanas siempre eran iguales. Un ritual mecánico que en algún momento del camino había dejado de significar algo. Laura se levantaba primero, y yo la seguía unos minutos después. No nos cruzábamos palabras, pero los movimientos eran tan sincronizados, que cualquiera habría asumido que todo marchaba perfectamente. Ella frente al espejo, arreglándose el cabello con la precisión de alguien que sabe que será observada, y yo revisando las noticias en mi teléfono, fingiendo interés en artículos que apenas retenía. Mi corbata solía estar torcida, y como siempre ella la ajustaba antes de que saliera al trabajo con un gesto que parecía más rutinario que afectuoso. No puede salir así. Decía. Su tono nunca era dulce, pero tampoco cruel. Era neutro, insípido, como si alinear mi imagen con la suya fuera solo parte de su propio reflejo. Al principio encontraba en esos gestos una forma de cuidado, casi una reflexión de su cariño hacia mí. No me di cuenta del momento exacto en que ese gesto perdió su brillo, en que sus manos dejaron de sostener el nudo de mi corbata con calidez, y se convirtieron en un toque frío, necesario únicamente para que nuestra fachada permaneciera intacta. Antes de continuar, no olvides comentar desde donde nos ves, y te enviaremos un saludo en el próximo video. La rutina, en lugar de ser un refugio, comenzó a sentirse como una prisión, pero era una prisión cómoda, una que reconocía y aceptaba porque pensar en algo diferente requería un esfuerzo que no estaba dispuesto a hacer. Me decía que era normal, que los matrimonios largos eran así, menos pasión, más estabilidad, menos palabras, más entendimiento mutuo. Me convencí de que los silencios entre nosotros eran cómplices, y no un abismo. Los primeros años con Laura habían sido diferentes, o al menos así quería recordarlos. Ella era una mujer magnética, de esas que transforman cada habitación en la que entran, y yo en mi ingenuidad, confundí su ambición con admiración hacia mí. Me sentí afortunado de tenerla a mi lado, una mujer tan sofisticada, alguien con quien la gente admiraba verme. Pero ahora mirando hacia atrás, entiendo que Laura nunca había estado realmente conmigo, siempre estuvo en su propio universo, diseñando una vida que yo apenas comenzaba a comprender. Esos pequeños signos que en retrospectiva gritan verdades, me pasaron desapercibidos durante años, cómo evitaba mirarme a los ojos en las conversaciones importantes, cómo sus reuniones siempre surgían repentinamente los fines de semana, y cómo sus respuestas a mis preguntas, cuando tenía el valor de hacerlas, eran cada vez más vagas, llenas de evasivas que en ese momento preferí no cuestionar. Había noches en las que nos acostábamos, cada uno en su lado de la cama, mirando hacia direcciones opuestas. La habitación se llenaba de un silencio denso, incómodo, pero nunca lo rompí. Creo que temía enfrentar lo que ese silencio significaba. Para el mundo exterior, nosotros éramos la pareja perfecta. Laura siempre impecable, acompañándome a eventos sociales y sonriendo con ese aire de elegancia que tanto admiraban los demás. Yo, el empresario exitoso, caminando a su lado como si todo estuviera bajo control. Y así lo estaba, al menos en apariencia, pero lo que la gente no veía era la distancia, el vacío que creció entre nosotros hasta convertirse en una pared invisible que ni siquiera sabía cómo comenzar a derribar. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Había decidido regresar temprano al trabajo después de una reunión cancelada a última hora. Era una de esas decisiones impulsivas, sin mayor análisis, pero que acabaría cambiando mi vida por completo. Al entrar a casa lo primero que noté fue el silencio. Laura no estaba, lo que no era inusual. Supuse que estaría en una de esas reuniones eternas que solían extenderse hasta bien entrada la noche. Dejé mis cosas en el sofá y me dirigí a la cocina buscando algo de café. Necesitaba endulzar un poco la amargura que había comenzado a instalarse en mi rutina diaria. Fue entonces cuando noté el teléfono de Laura sobre la mesa del comedor. Vibraba insistentemente, un sonido que parecía reclamar atención. Una notificación tras otra iluminaba la pantalla, como si el propio dispositivo tuviera algo urgente que decirme. Me quedé ahí, inmóvil, mirando cómo las palabras en la pantalla parpadeaban y desaparecían. Al principio intenté ignorarlo. No era mi teléfono, y nunca había sentido la necesidad de invadir su privacidad, pero algo en ese momento, en la forma en que el teléfono brillaba contra la madera oscura, me llamó. No fue curiosidad, no exactamente, fue algo más profundo, algo que ahora describiría como una necesidad de respuestas. La primera imagen que vi me dejó sin aliento. Era Laura, pero no conmigo, sino con otro hombre. Estaban juntos, demasiado juntos, en un lugar que no reconocí. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, algo que justificara lo que veía, pero el golpe fue directo y brutal. Los mensajes que seguían eran aún peores. Descripciones explícitas de encuentros, planes futuros, palabras que jamás me había dicho a mí. Sentí que el peso de mi propio cuerpo me aplastaba,
como si el aire de la habitación hubiera sido reemplazado por algo más pesado, más denso. Pero no terminó ahí. Mi instinto me llevó a seguir buscando como si necesitara hundirme más en el dolor para poder creerlo del todo. Entre los archivos de su teléfono encontré documentos legales cuidadosamente organizados, que detallaban un plan meticuloso para quedarse con una gran parte de todo lo que había construido. Un divorcio manipulado, diseñado para despojarme no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad. Era evidente que Laura no solo me había traicionado emocionalmente, sino también en cada aspecto de nuestra vida juntos. No recuerdo cuánto tiempo pasé revisando esos mensajes y documentos. Cada palabra, cada imagen era como un golpe directo a mi estómago. Cuando finalmente dejé el teléfono sobre la mesa, mis manos temblaban. Por un momento pensé que iba a vomitar. Me senté en una de las sillas y enterré la cara entre mis manos, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Esa noche, Laura no regresó, y yo, en mi desesperación, terminé frente al espejo del baño. Me miré largamente, tratando de reconocer al hombre en el reflejo, pero lo que vi no era el Javier que creía ser. El empresario confiado, el esposo devoto. En su lugar, estaba un hombre derrotado, alguien que había sido engañado tan completamente que ni siquiera sabía por dónde comenzar a reconstruirse. ¿Cómo no lo viste?, me susurré, mi voz apenas audible. Golpeé el borde del lavabo con las manos, la furia mezclándose con la tristeza en una amalgama insoportable. ¿Cómo pudiste ser tan ciego? Pero el espejo no respondió, solo me devolvió la imagen de alguien que, en ese momento, no sabía si odiaba más a Laura o a sí mismo por haberle creído. Me quedé ahí, mirándome, hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana. No dormí esa noche. No podía. Todo lo que creía cierto había sido desmontado pieza por pieza, y lo único que me quedaba era una verdad amarga que aún no sabía cómo enfrentar. Los días siguientes a mi descubrimiento fueron como una neblina espesa. Me movía por la casa con una sensación de irrealidad, como si habitara un sueño del que no podía despertar. Cada rincón, cada mueble, cada cuadro en la pared parecía recordarme algo que ya no entendía o que nunca había sido lo que creí. La alfombra persa del salón, que Laura había insistido en comprar en nuestro viaje a Estambul, ahora parecía fuera de lugar, en un espacio que de pronto se sentía pesado, ajeno. Todo estaba impregnado de un silencio que no era ausencia sino un eco constante de lo que había perdido. Mi mente era un caos. A veces intentaba convencerme de que tal vez había malinterpretado todo, de que Laura tendría una explicación lógica, aunque en el fondo sabía que no era así. Las imágenes seguían ahí, grabadas con una nitidez cruel, los mensajes, las fotografías, los documentos. Había leído cada palabra, había visto cada detalle, y sin embargo mi corazón se resistía a aceptarlo. Aunque no podía evitarlo, seguía repasando cada uno de esos momentos en mi mente, una y otra vez, como si revivir el dolor me ayudara a soportarlo. Pero no lo hacía, solo se acumulaba dentro de mí, como una sombra que comenzaba a llenarme de una desesperanza desconocida. Durante esos días, Laura no volvió a la casa. Ella no tenía por qué sospechar que yo sabía, y sin embargo, parecía conveniente su ausencia. Quizás era otro de sus fines de semana extendidos, otra de esas escapadas que antes no cuestionaba. La ironía era que incluso ahora, no había en mi interior un deseo ardiente de confrontarla. Lo que sentía era algo más oscuro, un frío que me paralizaba. Era como si no supiera quién era ella, pero, peor aún, como si no supiera quién era yo. Pasaba las horas vagando por las salas, tocando con las yemas de los dedos los bordes de los muebles, o mirando por las ventanas. La casa que siempre habíamos mostrado como símbolo de nuestro éxito, ahora me resultaba grotesca, demasiado grande, demasiado vacía. Todo lo que me rodeaba parecía acusarme en silencio, el jarrón chino en el vestíbulo, el reloj de péndulo en el comedor, hasta los cuadros de paisajes que yo nunca había elegido. Todo me gritaba que era un tonto, que había construido una prisión con mis propias manos mientras creía que levantaba un castillo. Fue en esos días de penumbra emocional que Elena comenzó a ser visible para mí. Ella siempre había estado ahí, moviéndose con esa discreción que yo antes confundía con insignificancia. Años habían pasado sin que la mirara realmente, sin que me detuviera a notar su rostro, sus manos, la manera en que cuidaba de cada rincón de la casa con una dedicación que nunca había cuestionado. Era una presencia constante, pero silenciosa, casi invisible. Al principio, su presencia en esos días solo intensificaba mi incomodidad. Me sentía desnudo, vulnerable, dejando que alguien ajeno presenciara mi caída,
Pero con el tiempo, esa misma presencia comenzó a sentirse como un bálsamo, una especie de refugio tranquilo en medio del caos. Elena no me miraba con lástima ni curiosidad. Si percibía mi estado, y estoy seguro de que lo hacía, no lo demostraba. Seguía con su rutina, pero de una manera diferente, más pausada, como si entendiera que yo necesitaba ese tipo de calma. Comenzó a dejar un té para mí en la mesa baja del salón, justo cuando sabía que me sentaría allí a mirar el vacío de la chimenea apagada. No decía nada al respecto, no me ofrecía grandes palabras de consuelo, simplemente estaba ahí, como si la simple intención de cuidar fuera suficiente, y lo era. Un día mientras limpiaba las persianas del ventanal, la escuché tararear una melodía suave. Era apenas audible, pero la cadencia de su voz me resultó extrañamente reconfortante. Me di cuenta de que no recordaba cuándo había sido la última vez que algo en esta casa sonaba tan humano. Ni siquiera había notado antes que Elena tenía esta costumbre. O tal vez nunca lo había hecho frente a mí. Quería preguntarle qué canción era, si tenía un significado especial, pero las palabras se me atragantaron, y permanecí en silencio, observándola desde la distancia como quien contempla un paisaje sereno al borde de un abismo. Fue esa tarde cuando finalmente me desmoroné. Había estado acumulando el dolor, la rabia, la humillación, sin saber qué hacer con todo ello. Elena pasó cerca de mí con un trapo en la mano, acomodando libros en el estante de la biblioteca. Sus movimientos eran tan tranquilos que casi parecían irreales en comparación con el terremoto interno que yo vivía. De alguna manera, esa calma rompió algo dentro de mí. Sin pensarlo, solté un suspiro profundo y me dejé caer en el sofá, llevando las manos a mi rostro. No pude detener las lágrimas que comenzaron a salir, un torrente que llevaba días, quizás años, acumulándose. Señor Javier. Escuché su voz, baja, respetuosa, pero cargada de preocupación. Sentí cómo se acercaba, deteniéndose a una distancia prudente, sin invadir mi espacio. Cuando aparté las manos de mi rostro, la vi ahí de pie, con sus dedos entrelazados al frente, mirándome con una mezcla de empatía y paciencia. No había lástima en su expresión, solo una disposición sincera a escuchar si yo quería hablar. Algo en su mirada me desarmó por completo. No puedo más. Elena, murmuré, con la voz rota. No me reconocí en ese momento. Yo, el hombre que siempre había mantenido el control, ahora reducido a un susurro de mí mismo frente a alguien que apenas conocía, pero no podía detenerme. Las palabras comenzaron a salir como si hubieran estado esperando este preciso instante para liberarse. Laura, me engaña. Me ha mentido todo este tiempo. Y no solo eso, planea quitarme todo lo que he trabajado, todo lo que soy. Elena no dijo nada al principio, simplemente se sentó en el borde del sillón frente a mí, con las manos descansando en su regazo. Su silencio, lejos de incomodarme, me dio permiso para seguir hablando, y así lo hice. Le conté sobre los mensajes, las fotografías, los documentos. Le hablé de cómo había fingido no ver las señales, porque era más fácil que enfrentarlas. Le confesé mi vergüenza, mi ira, mi sensación de fracaso. Fue como abrir una herida que llevaba demasiado tiempo enterrada, dejando que todo el veneno saliera a la superficie. Cuando terminé, Elena seguía ahí, escuchándome con una atención que pocas veces había recibido en mi vida. Nunca me interrumpió, nunca intentó rellenar el silencio con frases vacías. Simplemente me miraba, asintiendo suavemente de vez en cuando, como para asegurarme que estaba conmigo en cada palabra. Cuando el último eco de mi voz se apagó, ella respiró hondo y habló por primera vez. Señor, yo no puedo imaginar el dolor que está sintiendo ahora. Pero sé que esto que enfrenta no lo define. Usted es más que este momento, más que lo que ella ha hecho. No sé por qué, pero esas palabras, tan simples, tuvieron un impacto profundo en mí. No me ofrecían soluciones mágicas, ni pretendían minimizar mi sufrimiento, pero el hecho de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, me hablara de mí como algo separado de mi fracaso, me dio una pequeña chispa de esperanza. Era tenue, apenas perceptible, pero suficiente para aferrarme a ella. A partir de ese día, algo cambió entre nosotros. Elena no se convirtió en mi confidente de forma explícita, pero había una conexión tácita que antes no existía. Sus pequeños gestos comenzaron a tener un peso enorme en mi día a día. El té que dejaba en la mesita ya no era solo una bebida, era un recordatorio de que alguien se preocupaba. Las preguntas que me hacía, ¿cómo se siente hoy, señor? ¿Ha dormido bien? Eran tan sutiles como necesarias. En esas pocas palabras, encontraba un hilo que me anclaba.
Sin embargo, esta nueva dinámica también me llenaba de dudas. Había algo que no podía ignorar: la posición de Elena en mi vida. Era mi empleada, alguien que había pasado años sirviendo en esta casa sin que yo realmente la viera. ¿Qué derecho tenía yo a cargarla con mi dolor, a buscar en ella el consuelo que no podía encontrar en mí mismo? Esta culpa era una sombra constante que me seguía incluso en los instantes de mayor alivio, pero por otro lado, no podía negar la calidez que ella traía a mi existencia. Laura regresó un día sin previo aviso, entró a la casa como si nada hubiera pasado, dejando caer su bolso caro sobre la silla del vestíbulo, y mirando alrededor como quien inspecciona el estado de una propiedad. No dijo nada fuera de lo habitual, no mostró ninguna señal de remordimiento o sospecha. Su capacidad para fingir normalidad era tan impresionante como perturbadora. Su presencia hizo que el ambiente volviera a cargarse de tensiones invisibles. El resentimiento que ya sentía hacia ella creció con cada gesto, cada pequeña muestra de indiferencia hacia nuestra vida compartida. Esa noche, mientras Laura se encerraba en el dormitorio principal para hablar por teléfono, probablemente con él, pensé con amargura. Yo bajé al salón. Elena estaba recogiendo unos cojines del sofá, sus movimientos tan silenciosos que apenas notaba su presencia si no me esforzaba en encontrarla. Me detuve en el umbral, observándola por un momento. Su rostro estaba relajado, sus manos trabajando con una precisión habitual, pero había una serenidad en ella que contrastaba con mi caos interno. Me pregunté cómo era posible que alguien con tan poco, alguien que había vivido siempre a la sombra de los demás, pudiera proyectar tanta fortaleza. ¿De dónde sacaba la calma que a mí me faltaba por completo? La observé mientras limpiaba una pequeña esquina del salón, sus movimientos metódicos y pacientes. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero no de la manera que había estado rompiéndome antes. Esta vez, sentí que una pequeña grieta se abría para dejar entrar algo que no había experimentado en semanas, una tenue pero cálida esperanza. La luz del comedor era tenue, apenas lo suficiente para iluminar la superficie de la mesa de caoba donde había colocado las pruebas, fotografías impresas, mensajes capturados en capturas de pantalla, los documentos legales que había encontrado escondidos en el teléfono de Laura. Había algo irónico en la manera en que todo aquello estaba dispuesto, como si fuera una exhibición cuidadosamente curada, una exposición del horror al que había sido sometido sin siquiera saberlo. Me quedé de pie frente a la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de una de las sillas, intentando calmar el temblor que me invadía desde hacía días. Era un temblor sutil, no exactamente visible, pero que sentía en lo profundo de los huesos, como si todo mi cuerpo protestara por lo que estaba a punto de suceder. Laura no tardaría en llegar. Había llamado hacía una hora para anunciar que pasaría por la casa un rato, como si la idea de estar aquí fuera una tarea más en su ajustada agenda. Esa llamada, tan casual, tan llena de indiferencia, me había dado la última dosis de claridad que necesitaba. No había vuelta atrás. No podía seguir soportando la hipocresía, las mentiras, el papel de espectador en mi propia vida. La decisión estaba tomada. Era hora de enfrentarla. El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa, un eco frío, cortante, que atravesó las paredes como un anuncio de lo inevitable. Escuché sus pasos en el suelo de mármol del vestíbulo, el característico repiqueteo de sus tacones altos, un sonido que antes me parecía elegante y ahora me resultaba detestable. Entró en el comedor con la misma confianza ensayada de siempre, su bolso caro colgando del brazo, sus labios pintados de un rojo perfecto. Su mirada encontró la mía, y algo en mi expresión, quizás la firmeza de quien ya no tiene miedo, la hizo detenerse por un segundo antes de soltar su acostumbrada máscara de normalidad. ¿Qué pasa, Javier? ¿Pareces tenso? Dijo, con un tono que intentaba sonar despreocupado, pero que tenía un filo que no logró ocultar del todo. No respondí de inmediato. En cambio señalé la mesa con un movimiento de la cabeza, indicando las pruebas que había dispuesto frente a mí. Su mirada siguió la dirección que le señalaba, y pude ver el momento exacto en que su fachada comenzó a agrietarse. No era mucho, apenas un destello en sus ojos, una leve rigidez en la línea de su mandíbula, pero para alguien que la había observado durante años, que había aprendido a leer incluso sus sutilezas más pequeñas, era suficiente para saber que lo entendía todo. ¿Y esto? Preguntó, haciéndose la desentendida. Dio un paso hacia la mesa, dejando su bolso sobre una de las sillas como si este fuera cualquier otro día, una tarde común en la que tal vez discutiríamos una remodelación de la casa o nuestras próximas vacaciones. Pero sus dedos se tensaron al apoyarse en el respaldo de una de las sillas, y eso me dio la seguridad de que la partida, aunque apenas comenzaba, no sería tan fácil para ella como había esperado. Tú dime, Laura. Mi voz salió baja pero firme,
cargada de una calma que no sabía que tenía. Dime qué se supone que debo pensar cuando veo esto. Deslicé una de las fotografías hacia adelante, como si estuviera mostrándole una carta en un juego macabro. Era una de las peores. Laura y Héctor juntos, demasiado juntos, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Ella no reaccionó de inmediato. Durante un segundo que se sintió eterno, se limitó a mirar la imagen, como si estuviera evaluando cuáles eran las probabilidades de salir airosa. Luego, con una rapidez que me sorprendió, soltó una risa corta, despectiva, como si acabara de escuchar la broma más absurda del mundo. ¿De verdad, Javier? ¿Es esto en serio? Su voz tenía ese tono condescendiente que tantas veces había utilizado para hacerme sentir pequeño, para convertir cualquier desacuerdo entre nosotros en un conflicto en el que yo siempre terminaba siendo el equivocado. Estás revisando fotos viejas y sacando conclusiones ridículas. Esto es patético, incluso para ti. Quise gritar, quise lanzarle todas las palabras que había guardado durante semanas, meses, tal vez años. Pero respiré hondo y me obligué a mantener la calma. No iba a permitir que su manipulación me arrastrara esta vez. En lugar de responder, deslicé hacia ella los documentos legales que había encontrado. Esa fue la primera grieta real en su máscara. Sus ojos bajaron hacia las hojas, y aunque intentó mantener una expresión neutral, el movimiento rápido de sus pupilas traicionó su creciente ansiedad. ¿También vas a negarlo?, pregunté, con una mordacidad que no intenté ocultar. ¿Vas a decirme que encontré estos papeles por accidente, que los inventé? Laura, todo está aquí, cada uno de tus pasos, cada mentira, cada traición. ¿Cuánto tiempo pensabas que podrías mantener esto oculto? Ella levantó la mirada hacia mí, y por un segundo pensé que iba a decir algo, a ofrecer alguna disculpa, aunque fuera fingida, para salir del paso, pero lo que salió de su boca fue algo completamente diferente. ¿Y qué? Dijo, y en su tono ya no había rastro de dulzura o fingida inocencia. Era frío, casi cruel, como si considerara que ni siquiera valía la pena disimular más. ¿Qué vas a hacer al respecto, Javier? ¿Llorarme? ¿Suplicar? Su risa era baja, seca, desprovista de cualquier emoción real. Siempre fuiste tan fácil de manejar, siempre tan predecible. Ese fue el momento en el que algo dentro de mí cambió para siempre. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho o hecho. No era solo lo que dijo, sino el cómo lo dijo, la indiferencia absoluta en su voz, la falta total de respeto o empatía. Comprendí que la mujer con la que me había casado nunca había existido, que lo que yo había amado era una ilusión cuidadosamente diseñada para aprovecharse de mi fe ciega en ella. Sentí una mezcla de furia, tristeza, y extrañamente, un alivio amargo. Porque en ese instante, todo quedó claro. Laura no tenía poder sobre mí. Nunca lo había tenido, excepto el que yo mismo le había dado. Se acabó, Laura, dije, y mi voz fue tan firme que incluso yo me sorprendí de su fuerza. No vas a quitarme nada más. No mi dinero, no mi dignidad, y definitivamente no mi paz. Puedes hacer tus maletas, ya no hay lugar para ti aquí. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándome, buscando tal vez algún signo de debilidad, alguna grieta en mi determinación que pudiera explotar, pero no lo encontró. Finalmente, tomó su bolso con un movimiento brusco y se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, Javier, dijo, girándose por última vez antes de salir. No creas que esto es una victoria para ti. Pero su amenaza carecía de peso, porque en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. El divorcio fue un proceso largo, incómodo, pero necesario. Laura luchó, como era de esperarse, pero gracias a las pruebas que había reunido, pude proteger lo que era mío. No fue fácil, pero cada paso que daba lejos de ella me hacía sentir más ligero, más libre. En esos días oscuros, Elena fue mi refugio. Lo que al principio había sido una relación de apoyo silencioso, se transformó en algo diferente. No sabría decir cuándo exactamente empecé a verla de otra manera, cuando su presencia dejó de ser solo un consuelo para convertirse en una fuente de luz. Tal vez fue una tarde en la que la vi regando las plantas del jardín trasero, tarareando esa melodía suave que ya me era familiar. O tal vez fue durante una de nuestras conversaciones nocturnas, sentados en la cocina con una taza de té entre las manos. Pero lo que sí sé es que, con el tiempo, Elena dejó de ser solo la mujer que me ayudó a mantenerme en pie y se convirtió en algo mucho más profundo. Era difícil ignorar la conexión que crecía entre nosotros, aunque intenté resistirla al principio.
Me decía que no era justo para ella, que no podía arrastrarla a mi caos emocional. Pero Elena, con su calma habitual, nunca mostró dudas. Estaba ahí, presente, sin exigir nada, sin pretender ser algo que no era. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me hizo comprender que lo que sentía por ella no era una simple distracción. Era real. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín trasero bajo una ligera lluvia, la miré y supe que no había necesidad de palabras. Su mano rozó la mía, y en ese toque simple pero intencional, sentí todo lo que necesitaba saber. Entre nosotros había una verdad, que no requería explicaciones, un amor que florecía en el terreno más improbable. Mientras la lluvia caía suavemente a nuestro alrededor, un rayo de sol atravesó las nubes y se filtró entre las hojas de un árbol cercano. La luz iluminó el rostro de Elena, resaltando su serenidad, su fuerza, su humanidad. Y en ese momento, entendí algo que quizás había estado allí desde el principio. La traición de Laura, aunque dolorosa, fue el precio que tuve que pagar por encontrar algo verdadero. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba exactamente como debía estar.